Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en análisis numérico y vamos a ver método de la regla falsi, método de la regla falsa o posición falsa. Para ello nos apoyamos en un teorema que es el teorema de Bolzano, que nos dice que si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado a b y en los extremos del intervalo toma signos contrarios, por eso la denominación f de a por f de b es menor que cero, eso significaría que uno de ellos es negativo, entonces existe al menos un punto C en ese intervalo AB donde la función tiene una raíz. Bien, pasemos entonces a ver cómo resolveríamos este problema en GeoGebra intentando ver la interfaz gráfica con la planilla de cálculo para comprender lo que está detrás de él. Consideremos la siguiente función cúbica que sabemos que tiene una raíz real en el intervalo 1, 2 y satisface las condiciones del teorema de Bolzano. ¿En qué consiste el método de la posición falsa o de la regula falsi? Básicamente consiste en que vamos a trazar una recta secante que pasa por los puntos que tenemos dados como datos, que son los extremos del intervalo. Y al trazar esa recta secante, buscamos una raíz de ella. Si nosotros miramos, mejora el método de bisección. ¿Por qué mejoraría el método de bisección? En el método de bisección teníamos dos términos de la sucesión, a sub 1 y a sub 2, que son los extremos del intervalo, y en el método de bisección considerábamos el punto medio. Aquí no estaríamos considerando el punto medio, sino que consideraríamos la raíz de la recta secante. A continuación, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Teniendo el término el a sub 3, lo que haríamos es valuar en la función y en nuestro ejemplo gráfico, al valuar el a sub 3 nos está quedando un valor negativo. Y tenemos que elegir ahora los dos términos de la sucesión para la iteración siguiente con la condición de que mantengan las condiciones del teorema de Bolzano. ¿Qué significaría que mantengan las condiciones del teorema de Bolzano? Que cuando nosotros estamos valuando los valores de función en los extremos del intervalo nos tiene que dar un valor negativo. Eso significaría que uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Y entonces entre ellos estamos haciendo la iteración. En nuestro ejemplo no tendríamos que hacer la iteración entre el a sub 1 y el a sub 3, dado que los dos están quedando negativos, pero sí entre el a sub 3 y el a sub 2. Con esa consideración lo que hacemos es, bueno, volveríamos a trazar una recta secante y de esa recta secante encontramos una nueva raíz. Otra vez de nuevo, evaluamos la función y determinamos que se cumplan las condiciones del teorema de Bolzano y el proceso continúa iterativamente. Veamos cómo encontramos la expresión que nos permite calcular las raíces de la ecuación de una recta que sea secante. Podríamos plantear inicialmente que tenemos una función lineal y lo que queremos hacer es que sabemos que los dos pares de puntos que satisfacen esa ecuación, el a sub 1 f de a sub 1 y el a sub 2 f de a sub 2. Podríamos partir de allí, ese sería un esquema. Si no, también podríamos partir de la noción de qué teníamos con el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson no era nada más que para encontrar la tercera iteración era igual a el valor de la iteración anterior menos la función sobre la derivada en esa iteración anterior. Recordemos que estaba detrás del método de Newton-Raphson. Lo que hacíamos con el método de Newton-Raphson era, en lugar de considerar una recta secante, estábamos considerando una recta tangente. Y lo que buscábamos era la raíz de esa recta tangente. Pero si lo pensamos ahora geométricamente, que una derivada la podríamos encontrar como una aproximación por una recta secante. Entonces lo que haríamos era, bueno, sustituimos que en lugar de calcular la derivada de la función en un determinado valor de a sub 2, lo que hacemos es calculamos una aproximación que es a través de una recta secante. Si esto resolvemos, no queda nada más que esta expresión, o sea que el a sub 3 es igual a la sub 2 menos el valor de la función a sub 2 por la variación que tienen los valores de x, en este caso los dos términos de la sucesión, dividido a la variación de la función. Insisto que podríamos hacer el desarrollo y encontrar la expresión de varias maneras. Este es un camino alternativo.
Si sustituimos qué sería la variación entre dos términos anteriores de la sucesión, estamos calculando el a sub 3, entonces no es nada más que la variación entre el a sub 2 y el a sub 1, y la variación de los términos de la función no es nada más que el valor de la función en a sub 2 menos el valor de la función en a sub 1, entonces nos quedaría esta expresión. Y esto nos permitiría estar calculando entonces el tercer término. Podemos generalizar la expresión. ¿Por qué podemos generalizar la expresión? Y porque para un término enésimo no es nada más que considerar dos términos anteriores de la sucesión. Entonces sustituimos, si este es el término enésimo, el a sub 2 no es nada más que n-1 y la sub 1 es n-2. Eso es interesante tenerlo presente cuando estamos haciendo alguna especie de programación. También podemos encontrar que esta expresión hay otras formas de calcularla. Podríamos resolver esta resta y nos estaría dando una expresión de esta naturaleza, pero básicamente no nos agiliza la cantidad de cuentas que tenemos que hacer, pero está interesante como para conocer esos resultados. Pasemos a una planilla de cálculo. Entonces, en la hoja de cálculo vamos a tener nuestros dos valores iniciales de la sucesión, el 1 y el 2, que eran los extremos del intervalo. Ya está cargado aquí, no vale la pena perder el tiempo de hacer todo el tipeo o la carga de una expresión. Está cargado nada más cómo se calcularía el a sub 3. Si nosotros lo miramos en la fórmula, la que tenemos en color rojo, no es nada más que el valor de la 2 menos y comenzamos a tipear. Si somos cuidadosos en tipear la fórmula y no la cargamos con los números, sino que la cargamos en términos de variables, es decir, para mí no es el valor 2, el valor de b sub 2, sino que necesitamos el valor de esa casilla. Si lo hemos cargado adecuadamente, nos estaría dando el tercer término de la sucesión. Calcularíamos el valor de la función. Esto no es nada más que el valor de la función para esa casilla. Nos da un valor negativo. En nuestro ejemplo, el a sub 1 estaba cobrando valores negativos y el a sub 2 estaba cobrando un valor que es positivo. Para la siguiente iteración debemos tener en cuenta que se satisfagan las condiciones del teorema de Bolzano. Esto significa que los valores de la función valuados en sus extremos y multiplicados nos queden un número menor que 0. Eso significa que uno va a ser negativo, el otro va a ser positivo. En nuestro caso, en la siguiente iteración, el valor que vamos a tener acá sería, lo estamos considerando el a sub 2 y el a sub 3 ahora. Entonces, la nueva iteración, este valor no es nada más que el término del a sub 3, dado que es el valor que está quedando negativo. Mientras que este término continúa siendo el valor anterior. Si hacemos esto, ahora solamente, ya como ha sido cargado por medio de una fórmula, nos da el siguiente término de la sucesión. Vemos qué pasó con los valores de la función, vuelve a ser un valor negativo. Como es un valor negativo, esto va a significar que el proceso inicia nuevamente y quién va a ser el primer valor que estaríamos tomando de los términos de la sucesión. No es nada más que el que tenemos de la iteración anterior y conserva de nuevo el valor que teníamos, que es el 2, y entre ellos dos tenemos que estar buscando el nuevo valor. Y así nos vamos aproximando y aquí extendemos y vemos el valor de la función y vemos que converge mucho más rápido. Estamos con un valor que está muy próximo a 0 y así podríamos continuar. Bien, hasta aquí llegamos el análisis entre la interfaz de una planilla de cálculo con lo que estaba aconteciendo desde el punto de vista gráfico. Pasemos a analizar los procedimientos que estuvimos realizando en esta planilla de cálculo porque nos va a ayudar cuando querramos hacer un pequeño programa o procedimientos para un cálculo en un programa como Maple, por ejemplo. Entonces, miremos, como valores de entrada estamos teniendo el valor de la función, uno de los términos de la sucesión, que lo estábamos considerando el extremo izquierdo del intervalo, otro término de la asociación, que será el valor del término derecho del intervalo, y vamos a tener que definir alguna tolerancia. Esto es, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer si lo incorporamos con un lenguaje de programación y que esto se tenga que detener en algún momento?
Veamos el proceso. Después vamos a retomar cuándo lo detenemos, porque podríamos pensar que solo lo hacemos un número de iteraciones, pero lo retomamos en breve. ¿Cuál va a ser nuestro proceso? Inicialmente, teniendo los dos términos de la sucesión, nos lleva a calcular el tercer término de la sucesión. O sea que habría que, si tomamos una variable que le llamamos i y le damos el valor 3, entonces el tercer término de la sucesión no es nada más que cargar la expresión y tendríamos que recordar que lo que estamos haciendo no es nada más que encontrar una raíz de la recta secante que está uniendo los puntos a sub 1, f de a sub 1, a sub 2, f de a sub 2. O sea, esto no es nada más que la raíz de la recta secante. Algo que es importante, tendríamos que estar calculando el valor de la función para el a sub 3. Y esto merece un análisis para nosotros. Eso va a depender qué signo está teniendo el valor de la función en el a sub 3, que podrá ser positivo o podrá ser negativo. Sería 0 si justo nos damos con el valor de la raíz. Vamos a hacer la suposición de lo que teníamos en la vista gráfica, que para nosotros la función valuada en el a sub 1 es negativa y valuada en el a sub 2 es positiva. ¿Esto es siempre así? No, obvio que no, depende estrictamente de la función. Acá porque en este intervalo hemos considerado una función particular que viene creciendo. Podríamos tener una función decreciente y esto es al revés y habría que hacer algunas variantes en el proceso. Si eso pasa, entonces hacemos la primera suposición. ¿Qué ocurriría si tenemos el valor de la función que es menor que 0? Pensemos que el a sub 3 es un punto que está entre el a sub 1 y el a sub 2, no necesariamente el punto medio. Eso quiere decir que en la siguiente iteración tenemos que calcular la recta secante entre el A3 y el A2. Pero desde el punto de vista del proceso, esto hay que darle un formato. Esto significa que en la siguiente iteración, pensemos que estamos haciendo la iteración número 3, entonces cuando hacemos la iteración número 4, eso va a significar que el valor del A sub 3 que nosotros calculamos pasa a tomar el valor del A sub 2. Y el valor que teníamos del A sub 2 pasa a cobrar el valor del A sub 3. Entonces el A sub 4 se va a calcular entre el A sub 2 y el A sub 3. ¿Cómo vamos a hacer ese procedimiento? Nosotros tenemos que cargar que en el A sub 2 le cargamos el valor del A sub 3 y que en el A sub 3 le tenemos que cargar el valor del A sub 2. Pero desde el punto de vista de asignaciones de una variable, si yo al A sub 2 le estoy cargando lo que vale el A sub 3 que lo acabo de calcular, borro el valor que tenía, o sea, pierdo el valor que tenía la A sub 2. Entonces, cuando quiero calcular el valor de A sub 3, es difícil, no le voy a poder decir que es el A sub 2 porque el A sub 2 acaba de cambiar valor. Esto, en términos de programación, lo que tenemos que hacer es invertir los valores de una variable. Y esto se hace usando otra variable en donde nosotros capturemos el valor que tenía el A sub 2, porque allí está el problema. Miramos cómo quedaría. Lo hacemos en una variable, supongamos que le llamamos k a esa variable. En esa variable le asignamos el valor de a sub 2. Allí tenemos reservado el valor de a sub 2. Entonces ahora a la variable a sub 2 le asignamos el valor que acabamos de calcular del tercer término de la sucesión. Para ese momento la a sub 2 ya no vale más lo que valía inicialmente. Pasa a cobrar el valor de la sub 3. Y ahora necesitamos que la sub 3 tome el valor de la sub 2. Bien, pero como lo habíamos capturado en una variable que le llamamos k, entonces decimos, bueno, al valor de a la sub 3 le asignamos el valor de k. Pensamos que acá lo estamos escribiendo estos iguales, son asignaciones desde un punto de vista de programaciones. No es que estamos pensando que el a sub 3 es igual a k, no lo estamos viendo como ecuaciones, sino que son asignaciones. Si esto no ocurre, significaría que el valor de la función en el a sub 3 está siendo mayor que 0. Bien, pero entonces si es mayor que 0, entonces el término el a sub 4 se está encontrando entre el a sub 1 y el a sub 3. O sea que el a sub 1 pasa a ser el a sub 2 y el a sub 3 continúa teniendo el valor que hemos calculado hasta ese momento. Eso significa que solo un término de la sucesión hay que hacer un cambio. Esto lo escribimos de esta manera. Entonces haga que la sub 2 sea igual a sub 1. Recordemos que lo que estamos diciendo acá es que a la sub 2 le asignamos el valor del a sub 1.
¿Cuántas veces lo vamos a hacer esto? Y esto hay que repetirlo hasta la tolerancia que nosotros le hemos dado al procedimiento, que esto lo vemos cuáles serían los momentos de corte. Y para la salida, entonces, al finalizar esta tolerancia que les damos, nos está dando el enésimo término de esta sucesión, que es convergente, y asumimos que es el valor más aproximado que tenemos de la raíz de la que estábamos buscando. ¿Cómo frenamos o cómo detenemos esto? Teníamos diferentes opciones. Podíamos calcular el valor absoluto entre dos términos sucesivos de la sucesión. Estamos asumiendo que el último término de la sucesión es el que está más aproximado al valor real que estamos buscando de esta raíz. Podría ser que el error relativo le asignamos un determinado valor. El cálculo del error relativo tiene sentido si el enésimo término de la sucesión es distinto de cero, porque la división por cero no la podríamos realizar, o podríamos frenar este proceso cuando el valor de la función cumpla con algún requisito. Sabemos que hay algunas cuestiones, malas noticias en términos de esto, de que muchas veces podemos llegar a tener sucesiones que la diferencia entre ellos están acotados, son sucesiones convergentes. La diferencia cuando la propia sucesión no converge. Podemos tener valores de la función que son prácticamente cero y los valores que tienen el término del a sub n difiere del valor, se está alejando del valor de la raíz que estamos buscando. Lo que sí no hay que alarmarse, porque esto no ocurre en todos los casos. Son en casos muy particulares de algunas funciones, pero sirve, entonces en ese sentido nos alegramos porque lo podemos seguir usando como elemento para frenar o terminar con un determinado proceso de cálculo, pero sí es interesante ver que si no lo podemos frenar es que puede estar ocurriendo alguna de estas cuestiones. Y si no, un proceso que lo frenamos absolutamente rápido es que determinemos el número de iteraciones a realizar con un software. Pasemos ahora a ver cómo realizamos este procedimiento en Maple. Si tenemos en cuenta todo lo analizado hasta recién en términos de procedimientos, nos vamos a un programa como Maple o cualquier otro que nos permita hacer algún ciclo de programación. Pensemos entonces cuáles eran los elementos de entrada. Teníamos la función y dos términos de la sucesión que eran los extremos del intervalo. Tenemos que calcular cuál es el a sub 3. Entonces comenzábamos para una variable i que va a tomar un valor desde 3, porque vamos a calcular el a sub 3, hasta, y acá podríamos colocar cuál va a ser nuestro tope de iteraciones, y vamos a calcular solamente hasta el a sub 10. ¿Y qué es lo que tiene que estar haciendo? Tiene que calcular el valor del a sub i. Como para que sea más fácil pensar qué es lo que vamos a hacer, nos podemos situar en el cálculo del a sub 3, como para tener en cuenta qué van a pasar con los índices. Buscamos nuestra expresión de cálculo, que no era nada más que la raíz de una ecuación de una recta secante que pasaba por los dos términos anteriores de la sucesión. Eso nos llevaría entonces, si estamos pensando que el i vale 3, entonces vamos a tener que esto no es nada más que el valor del a sub 2, pero como el i vale 3, esto será el i menos 1, y a esto le tendremos que estar restando y miramos cuál es el numerador que está en la expresión de cálculo de nuestra fórmula. Por un lado entonces tendremos el valor de la función en el a sub 2, que en nuestro caso será, como i vale 3, será 3, el 3 lo imaginamos de esa manera, le restamos el 1, entonces eso sería el f de a sub 2 multiplicado por la amplitud que tiene este intervalo desde el a sub 1 hasta el a sub 2, o sea que esto no era nada más que el a sub 2, que lo estamos escribiendo como i menos 1. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la i vale 3 en la primera iteración. Y le tenemos que restar el valor del a sub 1. Pero entonces el a sub 1 lo vamos a escribir. Si la i vale 3, será i menos 2. Y entonces eso tenemos la amplitud del intervalo. Cerramos el paréntesis para pensar qué tenemos en el numerador, y en el denominador teníamos la variación de los valores de la función. Esto está el valor de la función en el a sub 2, le estamos restando el valor de la función en el a sub 1. Así que esto será valor de la función en el a sub 2. ¿Cómo escribíamos el a sub 2? Pensábamos que la i está tomando el valor 3, así que esto es el a sub i menos 1.
y le tenemos que descontar el valor de la función en el a sub 1. Pero entonces esto será el a sub, la i está cobrando 3 en el primer valor, entonces le descontamos 2 para que sea el a sub 1 y ya tendríamos el cálculo del a sub 3. Para que lo exprese el programa de manera redondeada, porque total estamos haciendo aproximaciones, no tiene sentido que los exprese en términos de fracciones, así que podríamos usar la función en el caso de GeoGebra que es evalv, y esto nos está dando el cálculo de aproximado del a sub 3 y los siguientes, porque el valor de i en cada uno de estos ciclos va a ir cobrando el valor 3, 4, 5 y a continuación seguimos. Ahora teníamos que evaluar qué pasaba con nuestra función, o sea, qué pasaba si la función la evaluamos en este a sub i. Estamos pensando qué pasa en el a sub 3 en la primera iteración. Y si nos llegaba a dar negativo, en nuestro ejemplo teníamos que hacer un cambio entre los valores de los dos términos de la asociación, dado que teníamos el a sub 1, el a sub 2, y el a sub 3 estaba en un punto que está entre el a sub 1 y el a sub 2, pero hay que quedarse con la nueva iteración entre el a sub 3 y el a sub 2, pero hay que cambiar el orden de estos ítems. En consecuencia, ¿cómo lo hacíamos? Hacíamos un cálculo, primero captábamos uno de los valores de la variable, entonces eso lo captábamos en una variable que le llamamos k. Como asignamos estos puntos igual, y en ese cálculo vamos a utilizar a quién se lo estamos asignando. Allí vamos a reservar el valor del a sub i menos 1. ¿Qué es el a sub i menos 1? Estamos pensando que si el i vale 3 en la primera iteración, estamos capturando allí el valor del a sub 2. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, lo que sería el valor del a sub 2, que es a sub i menos 1, en nuestra estructura de programación, le vamos a asignar el valor del a sub 3, o sea que en nuestro caso es el a sub i. Y ahora nos quedaría qué pasaría en el a sub 3. Bueno, en el a sub 3, que para nosotros es el a sub i, estaría cobrando el valor que reservamos en esa variable k. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Recuerden que tenemos a sub 1, a sub 2 y está el a sub 3 que ha quedado entre medio. Entonces, en el nuevo ciclo, el cálculo de la secante está entre el a sub 3 y el a sub 2, pero en términos de programación tenemos que dar vuelta a esos índices, colocar que el a sub 3 va a ser el a sub 2 y el a sub 2 va a ser el a sub 3. Y con eso lo tenemos. Si esto no ocurre, entonces colocamos un else. ¿Qué significaría que esto no ocurre? Que los términos del valor de la función resulta ser mayor que 0. Bueno, pero si es mayor que 0, entonces en la nueva iteración, la raíz va a estar, lo imaginamos, teníamos a sub 1, a sub 1 que nos daba la función un valor negativo, a sub 2 un valor positivo. Ahora resultaría que en el a sub 3 me da un valor positivo. Entonces, en la próxima iteración, debo calcular la recta secante entre el a sub 1 y el a sub 3. El a sub 1 pasa a ser el a sub 2 y el a sub 3 continúa. Así que lo único que tenemos que estar calculando es hacer un cambio nada más con qué pasaría con el a sub 2, que le vamos a llamar a sub i menos 1, y a este valor le estamos asignando el valor del a sub 1, que en términos nuestros será el a sub i menos 2. Si uno lo analiza con cuidado y hace pruebas con casos particulares como para entender cuando uno por primera vez está programando. Cerramos lo que sería el if, cerramos lo que sería el do y entonces nos queda solo por hacer correr el programa. Y bueno, aquí están desde el a sub 3, a sub 4 hasta el a sub 10. Vemos que rápidamente converge. Yo he programado aquí para que se muestren 20 dígitos y entonces podemos ver con qué grado de precisión tendríamos que ahora hacer un cálculo del error, una aproximación del error relativo si nos interesa. Bien, hasta aquí llegamos entonces con lo que sería poner el método de la posición falsa o de la regula falsi en un lenguaje de programación. Gracias por la atención.